Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Estamos en pleno silencio electoral. Hoy vamos a hablar del proceso de transformación educativa en nuestro país. Y hablo siempre de política porque este es un tema que no lo podemos obviar. Nuestro invitado de hoy es el secretario de Estado en el Despacho de Educación, don Daniel Esponda. ¿Qué tal está, ministro? Bienvenido. Todo bien, siempre un gusto compartir con usted, Chendo, y bueno, con toda el auditorio que tiene este importante programa. Bueno, decía lo de política porque ustedes son un ente clave en el proceso democrático del país. Bajo su tutela está la responsabilidad de la administración de los centros educativos públicos del país, llámese kinder, escuela, colegios. Y bueno, y los privados también. Y los privados, y ahí están las decisiones del soberano votando. Ya están entregados todos los centros educativos, ya se han trasladado al Consejo Nacional Electoral a esta altura del proceso, licenciado Esponda. Mira, nosotros hemos puesto a disposición los 17.500 y pico de planteles escolares que tiene el Sistema Educativo Nacional. Adicionalmente a ello, hay varios centros educativos no gubernamentales que también facilitan sus instalaciones para el proceso democrático del país, que a mí me parece que eso es bastante importante. Le doy un ejemplo, el Instituto San Miguel históricamente ha sido un centro de votación importante aquí en la capital del país. Por otro lado, la infraestructura escolar, Chendo, si la comparamos con el último proceso electoral general, que fue el año 2021, se encuentra hoy en mejores condiciones que las elecciones anteriores. Hemos reparado la Secretaría de Educación, el Fondo Hondureño de Inversión Social, las 298 corporaciones municipales, el sector privado, que ha sido un aliado muy importante para mí en el tema de la reconstrucción de infraestructura, alrededor de unas 5.500 centros educativos en los 4 años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que es una cifra récord en la región centroamericana. Por otro lado, tenemos más escuelas con internet, tenemos más escuelas con electricidad, y no solamente con electricidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, sino con energía solar y algunas otras alternativas que tenemos. Vaya un caso para mí muy significativo, el centro de votación de Cayos Cochinos en Chalchahuate. Esa escuela estaba completamente destruido. En las elecciones 2021 ahí no pusieron urnas. Ahora posiblemente sí se van a poder poner las urnas porque ese centro educativo hoy tiene agua potable, se reconstruyó, tiene internet y tiene electricidad solar. Y de todos estos centros educativos, licenciado Esponda, que lograron mejorar en sus diferentes condiciones para la enseñanza, hay un elemento que ha generado polémica durante el proceso, es la conectividad. Cuando hablamos de conectividad, ustedes la han puesto también a esa disposición del órgano electoral en caso de que lo quieran utilizar, porque ellos hablan de una conectividad satelital, pero tienen esa disposición para ellos o incluso hasta para el ciudadano, porque a veces uno va a un sitio, de pronto no puede andar saldo y se puede conectar. Claro. Bueno, mire, la estrategia para el tema de la conectividad de las escuelas ha sido bastante diversa. Por ejemplo, Secretaría de Educación, a través de los fondos de la matrícula gratis, varios directores contratan servicios de internet. Algunos contratan antenas de Starlink, que son antenas satelitales. Algunos otros, hay proveedores locales que ofrecen servicios de internet de buena calidad y lo pagan también con fondos de matrícula gratis. Algunos otros centros educativos están conectados por patrocinadores. Le doy un ejemplo, la Fundación Terra ha conectado una cantidad importante de escuelas. Todo lo que se ha hecho con el trabajo que hemos hecho en trabajo colaborativo con la Corporación Televicentro, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo de esta escuela en Cayos Cochinos, la antena de internet, gracias porque nos importa que se grabó aquí en Televicentro, una persona está pagando el internet de esos niños. Entonces, la estrategia de conectividad ha sido muy variada, eso para nosotros es muy positivo, pero adicionalmente a ello, en el Congreso Nacional hay un proyecto de decreto en discusión que lo presentó la diputada Erika Urtecho para que los equipos que se utilizan en el proceso electoral, que solo se utilizan una vez. Sí, después se van a almacenar, incluso hasta se pierden, se queman, sí. Porque en el almacenamiento hay deterioro y se falla. Claro, es más, en el 2022 varios de las computadoras que funcionaron en el proceso electoral tomaron fuego en la bodega porque no se descargó la batería por completo, porque para almacenar es todo un trámite. Entonces, este proyecto de decreto de la diputada Urtecho lo que propone es que todos los equipos que se utilicen, impresoras, computadoras, tablets, las antenas satelitales,
queden ahí mismo en el centro educativo. ¿Y por qué es importante eso? Porque el centro educativo va a aprovechar esos equipos, pero además de aprovechar esos equipos, Chendo, estoy seguro que los profesores los van a cuidar y para el siguiente proceso electoral van a estar. Y va a ser una reducción del gasto que se tiene en los procesos electorales para temas de conectividad. Y sí que es interesante este planteamiento por todas las necesidades que se tienen. Claro. Y muchas veces pensamos solo en función de lo que pasa en la gran ciudad. Claro. Pero allá también, tierra adentro, hay un gran talento. Claro. Y me llamó la atención de unos planes que ustedes estaban exponiendo para ir entrando en detalle. El tema artístico, que hay que implementarlo desde la educación popular. Claro. Porque si ya pretendemos, adulto se puede, o Claro. mayor, pero el niño tiene esa facilidad de ser una esponja. Claro. Sí, bueno, hace algunos meses, en paz descanse, el Papa Francisco convocó a 100 líderes influyentes en materia educativa al Vaticano. Tuvimos una jornada de 5 días con él. Yo tuve la bendición de poder participar. Y de nuestro proyecto de arte y de nuestro proyecto de prevención de violencia del deporte, a través del deporte y del arte, con el Papa Francisco, a través de Escuelas Ocurrentes, hemos impulsado un proyecto de artística bastante importante. Hace un par de semanas, bueno, una semana, tuvimos el coro de los 10.000 en San Pedro Sula. El coro de los 10.000 rompió un récord de las Américas. En ninguna parte de América se había tenido un coro escolar tan grande. Sí han habido coros más grandes, pero ninguno que sea única y exclusivamente de niños y de niñas de escuela. Este coro tuvo un repertorio muy lindo, se ejecutó el concierto en 6 idiomas. Y hoy, Chendo, tenemos unos 300.000 niños y niñas haciendo música después de la jornada normal de clases. ¿Y cuál es nuestra máxima en el programa de prevención de violencia a través de la música y de las otras expresiones artísticas? Un niño va a su jornada normal de clases y se queda 3, 4 horas, a veces hasta 5 horas después de la jornada de clases haciendo actividades artísticas. Ese niño entonces, las 5 horas y media de la escuela, más esas 3, 4, 5 horas que hace después de la jornada normal, está 10 horas, 8 horas, 7 horas alejado de la violencia que normalmente tenemos en el barrio o en la colonia. Y el proyecto es muy importante porque también identifica niveles de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, talentos también. Entonces, por ejemplo, en el concierto tuvimos 10 niños y niñas de nuestras escuelas de música que hicieron solos, que eso fue precioso, o hicieron dúos, nada más y nada menos que con la Orquesta de la Victoria. Es decir, primero que es un gran formato, un coro con 10.000 niños, ¿no? Segundo es que los arreglos musicales son con la Orquesta Sinfónica, tuvimos 5 directores. ¿Y cómo quedan en el tiempo los procesos de continuidad? Le planteo esto porque estamos próximos a cambios, a movimientos dentro de la administración pública, y aquí muchas veces es la gran pena que hemos enfrentado como país. Hay algún grado de envidia, de egoísmo, sí. Y se cortan buenos proyectos. ¿Cuál es lo que usted espera de los futuros responsables de la educación? O a lo mejor puede continuar, no sé, para que estos proyectos, insisto, no se queden ahí como una buena intención, una gran iniciativa hoy, pero ya mañana desechado. Bueno, mire, buena parte del éxito que nosotros hoy tenemos en la Secretaría de Educación es que estuvimos en todo el periodo de gobierno. Es decir, la Secretaría de Educación, el gobierno de la presidenta Xiomara, es el gobierno Las cabezas no cambiaron. No, tuvimos mayor estabilidad, no tuvimos ni un día de huelgas. No enfrentamos las viejas contradicciones que teníamos, le devolvimos la dignidad al gremio. Y bueno, nosotros desde la Secretaría de Educación estamos promoviendo el Pacto por la Educación, Chendo. Mire el problema en Honduras, y no solamente en Honduras, en toda la región. En promedio, los ministros de Educación en América Latina duran 1 año y medio. Yo ya soy de los ministros veteranos, ya tengo 4 años de estar en el cargo. ¿Qué es lo que ocurre? Es muy difícil hacer políticas públicas de gobiernos que puedan convertirse en políticas de Estado. Porque normalmente solo son políticas de ese gobierno le quiere meter a artística, por darle un ejemplo, pero el siguiente administrador que viene ya no está en esa misma dirección. Entonces lo que necesitamos es hacer un gran pacto por la educación en el país que garantice que podamos hacer políticas de Estado y no solamente políticas de gobierno. Eso para mí, Chendo, es lo más importante. Fíjese, tenemos casi 300.000 niños haciendo música y otras ramas del arte. Tenemos más de 400.000 haciendo deporte, fútbol, que es el otro proyecto que hicimos con el Papa Francisco de fútbol en las escuelas. La selección no clasificó.
Es una... Ni toquemos ese tema, Sí. porque nos vamos a enredar. Pero ahora le debo decir, de los muchachos que nos representan en Qatar, 8 de esos muchachos salieron de la cantera de la Secretaría de Educación. Creo que al Mundial solo fueron 5, pero del proceso hicimos 8. Y todo eso, que es parte de nuestra política de gobierno digital, nosotros hoy lo tenemos en una app. Si la federación quiere, me dice, ministro Esponda, necesito los 5 porteros menos batidos menores de 18 años, yo le puedo dar el listado. Necesito... Están mapeados. Los tenemos identificados todos. La app nos permite, en realidad, identificar el centro educativo, quién es el entrenador. Pero además de ello, el proyecto es importante porque le hemos dado la importancia al caso. Los profesores estos de música y los profesores estos de deporte no dan clases como normalmente dan las clases que tienen un grado asignado. Es decir, es un personal adicional. Es un personal adicional. Vaya, le voy a decir quién me dirige aquí en la zona central, el profesor Naón Espinosa. ¿Quién me dirige en el departamento Atlántico de Colón? El profesor Zambulá. Raúl Martínez. Raúl Martínez. ¿Quién nos dirige en la región Pacífico, Valle y Choluteca? El profesor Carlos Humansor, que nos ha llevado a 2 mundiales juveniles. ¿Quién nos dirige en la región nororiental? Santa Bárbara, Copán, Cortés. Nos la dirige el profesor Carlos Taura, que también nos ha llevado a 2 mundiales. Y ahí hay otro gran equipo de trabajo que se va organizando y estamos trabajando. Primero, prevenir violencia. Entre los niños más tiempo estén ocupados en la escuela y en actividades deportivas y artísticas, menos tiempo expuestos a la violencia. Y segundo, queremos encontrar artistas de alto nivel, queremos encontrar muchachos y muchachas que vayan a practicar deporte de alto rendimiento. ¿Y cómo los potencias al encontrar talento cuyo nivel de aprendizaje fue superior, cuya captación fue hacia la excelencia? ¿Los premian con becas, abren espacios para seguir tienen un reto académico? ¿O cómo funciona el proyecto, Daniel? Tienen un reto, por ejemplo, si usted es el profesor de música y yo soy el profesor de grado, y Juancito es el estudiante, la nota en la clase de música no la pongo yo, la pone usted me la pasa a mí. Si usted es el profesor de deportes que está en el alto rendimiento, ¿verdad? O federado, porque ya tenemos equipos de la Secretaría de Educación federados. Nuestros equipos se llaman estudiantes. Todos se llaman estudiantes. Y estamos haciendo diálogos con estudiantes de Argentina porque ellos también tienen las mismas normas nuestras. Si no estudia y no aprueba, no continúa en el proceso. Puede ser David Suazo o Carlos Pavón. Si no pasa sus clases, no juega. Entonces eso para nosotros también es importante porque solo el 0.7% de los muchachos que participan en deporte federado llegan a ser atletas de alto rendimiento. La mayoría se queda en el camino. Entonces no podemos descuidar que piensen que tienen que invertir todo. Sí, está bien, si sos bueno en fútbol, adelante. Le voy a dar un ejemplo de un muchacho, Carlitos, el muchacho del Olimpia, Carlitos Pineda. Carlos Pineda. Fue mi estudiante en el Sauce del Carmen. Pero la disciplina de su hermana, de su familia, más la presión que le metíamos a algunos profesores, hizo que Carlitos Pineda siempre fuera un cipote de excelencia académica. Es más, creo que, si no me equivoco, se acaba de graduar de la universidad. Y este sí que es un gran proyecto que como tal lo debemos destacar, porque si vamos a ver niveles de excelencia, y hablando del balompié o del fútbol, que es donde están desarrollando el programa, las grandes instituciones del fútbol mundial, es una obligación tener disciplina física, pero también una disciplina educativa que usted encuentre equipos. Aquí somos muy seguidores del Real Madrid. ¿Usted es Real Madrid o...? Atlético de Madrid soy yo. Ah, bueno. Es de espíritu de sufrimiento. Bueno, pero es un gran equipo el Atlético de Madrid. Y quedémonos con estos 2 clubes de la capital española. Ahí tienen obligatoriedad quienes forman parte de sus academias o incluso quienes llegan ya con un nivel de excelencia extraordinario de otros equipos a aprender a hablar español. Si no lo hablan, ya el dominio a 1 año. Y si no hablan inglés, yendo a una lengua universal, que ya me va a hablar del inglés, queda obligado también a aprender el idioma. Y eso es una carrera aparte, la que al final tienen. Sí, conozco las 2 experiencias. La de Real Madrid, para mí la más rica y la más importante es la de Pachuca en México. Otra maravilla. La Universidad del Fútbol en Pachuca es una cosa increíble, desde educación inicial, desde parvulario hasta educación superior.
Hay otra que se la puedo recomendar, ya que le gusta tanto este. Le cuento que de chiquito lo que yo jugué fue de béisbol. Oye, a mí me gusta mucho. La Academia de Ecuador. Sí. La Academia del Valle. Sí. Es una maravilla, ha sacado futbolistas Sí, extraordinarios, pero con el componente educativo, claro. con títulos. Sí, con títulos, sí. Es más, si no me equivoco, el Chucky que jugó en Pachuca, que lo vendieron a Europa. De esa academia. Sí. Es más, hace un par de años se recibió de licenciado en Ciencias del Deporte, si no me equivoco. Porque ellos no pierden el vínculo, o sea, el que es tuzo hasta la muerte. Y nunca pierden el vínculo del estudio y la orientación. Precisamente estos clubes nos han inspirado a nosotros para tratar de hacer lo mismo en estudiantes. ¿Sabe cuál es el problema, Chendo? Que era algo que yo planteaba cuando a mí me nombraron el cargo. Todo el mundo apostaba que yo iba a durar un par de meses. Es más, en Honduras pienso yo que lamentablemente hay como una filosofía de la desesperanza y hay como una lógica. Que hay envidia. Sí. Eso no lo podemos quitar. Claro, pero en Honduras hay como una lógica antiescuelas. Mira, aquí llueve, cerremos las escuelas. Hace calor, cerremos las escuelas. ¿Se acuerda cuando tuvimos la crisis aquí, que el aire contaminado? Cerremos las escuelas, como que si el aire que estaba en las casas era diferente al de la escuela. O sea, y no hay manera que para eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Chendo? Como no podemos hacer políticas de Estado, o estamos esperando siempre que, y eso no es solo nuestro gobierno, es cíclico. Siempre estamos esperando que el gobierno fracase para atacarlo. Mire, yo le doy una cosa y lo digo aquí a los televidentes. No importa quién sea el próximo ministro de Educación, yo lo voy a apoyar. O la ministra de Educación. ¿Y va a volver a la cátedra? Claro. Me hace falta dar clases, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Chendo? Si el ministro de Educación tiene éxito, los que tienen éxito son los niños y las niñas. Pero normalmente ocurre, y en mi tesis de maestría lo puede leer en el último libro que acabo de publicar, siempre el ministro de Educación es uno de los ministros más atacados. Son problemas que tenemos profundos en el país. Pero si no nos unimos todos para sacar el sistema educativo adelante va a ser muy difícil. Mire, yo no me he dedicado en esta secretaría a pelear con nadie. He tratado siempre de avanzar y tener diálogos con todos los sectores. Y pienso que eso ha sido gran parte del éxito. Le doy un ejemplo, Chendo. Cuando yo dije que íbamos a abrir las escuelas normales y que iban a ser bilingües, propios y extraños me atacaron. Compañeros míos me decían, no, mejor enseñar otro idioma. ¿Cómo vas a enseñar ese idioma? El inglés es el idioma de los negocios. Ya la semana pasada graduamos las primeras promociones de 3 escuelas normales bilingües. Recientemente, hace exacto una semana, graduamos los de Tela y el día de mañana vamos a estar graduando los de Ocotepeque. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Que en el largo plazo, en unos 10 años, podamos tener instalado... ¿Cuántos se graduaron, Daniel, en esta área de la educación bilingüe? Es la primera promoción, tenemos alrededor de 300 y pico de muchachos graduados. Y buen probado el nivel del inglés para comunicarse. Hay que mejorar. No, obviamente, sí. Hay que, incluso, aunque lo hablen, hay que practicar. Claro, pero además es que esto, primera promoción, solo hicieron 3 años de formación bilingüe, porque venían de escuelas públicas. Ahora, los que comenzaron en 7º grado con nosotros en el 23, cuando se gradúen al término del siguiente gobierno, eso sí ya van a haber hecho 6 años de inmersión en inglés. Pero además de eso ya tenemos 79 escuelas públicas que están a la transición inglés-español. Aquí con el alcalde Aldana en Tegucigalpa, de las escuelas municipales ya las convertimos a bilingües, estamos en la transición. Lo mismo hicimos con escuelas en Ocotepeque. ¿Quién paga los maestros? La Secretaría de Educación. Ya me va a contar de esto, voy a la pausa para seguir hablando del proceso de desarrollo de la educación, ya en la última entrega de títulos en su gestión. Sí, ya. Después de la pausa seguimos con el secretario de Educación, Daniel Esponda. Seguimos esta noche con el secretario de Educación, Daniel Esponda. ¿Son cuántas escuelas normales bilingües a nivel de todo el país? Tenemos 10 en el país. Este año vamos a graduar en 5 de las 10, que fueron las que aperturamos en el 2023. Ya el próximo año el Estado de Honduras va a graduar de las 10 escuelas normales bilingües. ¿Y cómo se ingresa? ¿Cómo es el sistema para llegar y tener a qué tiempo un título? Ya un título certificado, desde luego. Bueno, mira, en primer lugar, es de las pocas escuelas públicas en el país que hacemos pruebas de ingreso. Primero, porque tenemos que identificar vocación. Lamentablemente en el pasado, en el sistema educativo, y es un problema que tenemos hoy,
muchísimos profesores no quieren ser profesores. Se metieron a magisterio porque les dijeron que iban a salir de la pobreza, que iban a tener, pero su vocación no era ser educador. Y no hay cosa más terrible que tener profesores que no quieren ser profesores. Eso como que usted tenga un periodista que no quiere hacer periodismo, con todos los sacrificios que representa la carrera de ustedes. El desvelo, la disciplina de la edición, para eso hay que tener pasión. La educación es exactamente lo mismo. Entonces, nuestra prueba de ingreso primero evalúa el tema de vocación de los estudiantes, si tienen vocación para ser educadores. Y el segundo es que tengan la capacidad para soportar la exigencia técnica, porque recuerde, nuestras escuelas normales bilingües, la jornada de clase no termina a las 12. Esos muchachos van a clases desde las 7 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde todos los días. Y tienen actividades extracurriculares los fines de semana. Nuestros docentes de las escuelas normales bilingües, la mayoría tienen grado de maestrías. Entonces, en ese sentido, el nivel de exigencia de las normales es superior que los demás centros educativos que tiene el país. ¿Cuál es el título que están entregando? Bueno, primero... ¿O es un técnico en idioma? Mire, ¿Cómo lo son identifica? bachilleres en educación básica bilingüe, pero tienen que ir a la universidad pedagógica para poder tener un puesto en permanencia. Ahora, si el próximo gobierno continúa con lo planificado, estos muchachos que ya se... ¿Tiene sus dudas, ministro, de la continuidad de este proyecto? Porque hay que recordar que es un modelo no parecido, pero retomando lo que fueron las escuelas normales. Claro. Que formaban maestros, pero las cerraron en su momento. Mire, hay varias personas que opinan en educación que dicen que cerremos las escuelas normales. Es más, yo he escuchado a algunos técnicos de estos eruditos de las evaluaciones que plantean que retrocedimos. Mire, casi todas las familias ocupacionales del país tienen un bachillerato preparatorio para la educación superior. Las humanidades, los ingenieros en los colegios técnicos, la familia de la salud tiene también su bachillerato orientado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si estos muchachos que comienzan en séptimo van a hacer 6 años de formación en la Secretaría de Educación orientada a magisterio y después van a ir a hacer 4 años más a la universidad. Es decir, estos muchachos van a tener 10 años de formación magisterial. Entonces, ¿qué es lo que plantea nuestra planificación en el Plan 365? Estos muchachos que realmente deseen ser profesores se matriculan en la pedagógica y la Secretaría de Educación los va a poder nombrar en un medio tiempo, en 18 horas clase. Entonces, usted es el profesor titular y yo me gradué de la normal, entonces yo voy a ser su profesor asistente durante yo estudie. ¿Sí? Una especie de tutoría. Exacto. Entonces, mientras me estoy formando en el nivel superior, que es la que me permite ir a trabajar de manera permanente, usted y yo estamos usted me está en un proceso formativo. Ahora, ministro, con el título para los bilingües, para no perder la línea, ¿está habilitado para poder ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional y seguir... A cualquier universidad. A la autónoma, a las privadas, no hay ningún problema? Mire, yo les decía a los muchachos que se graduaron en la normal de Atlántida, en Tela, porque había un montón de hijos de profesores. Si su corazón no les nace ser profesores, nos encantó tenerlos aquí en la normal bilingüe, pero vayan a estudiar otra cosa. Porque eso para mí es de verdad, Chendo, es muy importante. Es un bachillerato como cualquier otro bachillerato que habilita para ir al siguiente nivel educativo. La diferencia es que es un bachillerato orientado a las ciencias de la educación. Entonces esos hipotes llevan clases de didáctica, de pedagogía, de psicología, clases de agricultura, que es otro hito importante. Nosotros creamos la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, un bachillerato completamente diferente. Enseñamos modelos de negocio, economía social, cooperativismo, emprendimiento, y tenemos ya más de 1.500 productos registrados que estamos vendiendo en supermercados, Banasur. Ahora, Daniel, ¿cuántas clases de la carga académica en esta enseñanza bilingüe son en inglés? Porque eso permite también generar facilidades en la comunicación, claro, en el idioma. Obviamente no se puede tener full inglés, pero ¿cómo es el proceso de capacitación? ¿Cuál es la aspiración? A eso debemos de aspirar, a que tengamos un full dominio del inglés. En la metodología que nosotros utilizamos es inmersión. La mayoría de las clases son en inglés y todo lo que se hace en la escuela se hace en inglés, a excepción de la clase de castellano y de las clases de ciencias sociales, que por normativa, por ley, se tienen que dar en español hasta en las escuelas bilingües privadas. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Una, lo que le decía, el tema nuestro gran objetivo, Chendo, es instalar el inglés como segunda lengua en las escuelas públicas. Si los próximos gobiernos mantienen de manera sostenida esta iniciativa,
nosotros en 10 años podríamos tener instalado el inglés como segunda lengua. ¿Qué es lo que va a pasar en ese proceso, por ejemplo, de estos profesores que van a ser asistentes de profesores en propiedad? Usted es el profesor que ya está en propiedad, usted va a dar la mitad de la carga en español y ese profesor asistente va a dar la otra mitad en inglés. Entonces, nuestros niños de las escuelas públicas que vayamos identificando, que ya tenemos 79 que están en la transición, esos niños van a comenzar a recibir clases de inglés de temprana edad. Y le doy otro dato en el tema porque creamos la Academia de Lenguas. Tenemos 47 escuelas públicas que se está instalando el francés como segunda lengua y tenemos 3 escuelas públicas que son trilingües. Las escuelas de música enseñamos español, inglés y francés. Ahora, y a nivel de las escuelas públicas, con los ensayos que se tienen con las corporaciones municipales, ¿cómo avanza el proceso? Muy bien. Diseñamos junto al alcalde de Lamón, el compañero Nelson Castellanos, UNICEF y todo el ecosistema que está alrededor del sistema educativo, la competencia más sana y más linda que ha tenido el país, que para mí, desde mi óptica, que es Campeones por la Educación. Es una competencia de corporación municipal con su propia corporación municipal. No hicimos un rango de quién es mejor. Sí premiamos algunas cosas. La alcaldía de Guampusirpe, por ejemplo, fue la que mejoró proporcionalmente más alto su nivel de matrícula y de retención de matrícula. ¿Por qué? Porque uno de los ítems a evaluar es la mejora de la matrícula, pero la retención de la matrícula. Y el alcalde municipal de Guampusirpe se la jugó. Y por cierto, ahí hablando de la matrícula, ¿qué tanto se mejoró en el último cuatrienio? Porque el impacto que nos dejó la pandemia y todos estos procesos de revolución educativa, de la conectividad, de redes sociales, ¿cómo cierran? Mire, en primer lugar, nosotros ahora mismo estamos haciendo una evaluación externa, que son las pruebas que se definen aquí en América Latina, que la estamos haciendo con ERCE. Es un estudio comparado para poder medir el impacto de la pandemia y ya nuestros estudiantes. Yo el otro día escuchaba aquí en un frente a frente con Renato que yo participé a estos compañeros que siempre están hablando de evaluación, pero pocas veces proponen soluciones. Yo pienso, y bueno, esto es lo primero, Chendo. ¿Por qué decidimos hacer pruebas de ERCE y no pruebas de PISA? Porque PISA solo nos toma la temperatura, pero no nos dice absolutamente nada más. Solo nos dice están reprobados, están bien o están mal. Que Honduras nunca le ha ido bien en pruebas internacionales. La segunda cosa es que la prueba de ERCE atiende también factores asociados. Nos piden que mejoremos matemáticas y español, pero los niños llegan sin comer. Por eso nuestro Programa Nacional de Alimentación Escolar está atendiendo a 1.2 millones de escolares todos los días en las escuelas. Esta evaluación externa que yo la solicité, no es que yo la solicité, nos va a permitir evaluar a los niños de tercer grado, que esos comenzaron con nosotros en el 2023, y vamos a evaluar a los niños de sexto grado, que se pasaron 3 años sin ir a la escuela, porque estábamos de manera remota. Entonces, en realidad, lo que vamos a evaluar es el impacto de la pandemia y el impacto de la reforma educativa que nosotros hemos hecho. Y como educador, en ese contacto que se tiene, ¿qué encontró? ¿Qué tanto retrocedimos como país por ese sistema de no asistencia y que al final, en algunos casos, por lo menos eso nosotros lo captamos, Daniel, muchos niños que estaban en cuarto grado y no podían leer, sí, o pues no tenían una habilidad para la caligrafía. Escritura, caligrafía. Miren, ¿Qué tanto se mejoró ya con la presencialidad? No, se ha mejorado significativamente, sin duda. Ahora, ¿cuál es el problema, Chendo? ¿O cuál es el tema? Mire, para mí hubiera sido bien fácil no hacer evaluaciones. Me voy y no doy la radiografía. Pero nosotros ya tenemos lista la transición, es decir, la documentación, el informe de lo que hemos hecho en estos 4 años. Y al ministro que venga, o a la ministra que venga, yo le voy a entregar el informe y le voy a decir, en esto nos equivocamos y estos son nuestros aciertos. Si la persona que viene es madura, va a continuar con las cosas que usted no va a tener mayor problema en sentarse en el proceso de transición, sea quien sea, para trasladar una herencia sana en educación. Mire, ni siquiera cuando hay cambios de gobierno y son del mismo partido han habido transiciones. Yo sí voy a hacer transición. Y al que venga, no importa quién sea, yo le voy a entregar todo lo que hay. Esta evaluación de ERCE ahora mismo está en el levantamiento y en el análisis de los datos. Y más o menos como en julio del próximo año, si no me equivoco, ya van a estar los resultados regionales, porque es un estudio regional. Entonces ese estudio nos va a permitir que a la próxima administración sepa claramente dónde está parado,
en qué nos equivocamos y en qué acertamos. ¿Qué tanto se recuperó la presencialidad de muchos jóvenes, de niños que estaban enmarcados, muchos en ninis, que por cierto siguen estando algunos, pero otros que finalmente sí decidieron llegar, a pesar de tener quizás 8 o 9 años, pero dijeron, voy a ir, empiezo de nuevo, voy a primer grado? Miren, más allá del tema de si que mejoramos la matrícula y mejoramos la retención, el tema, Chendo, es que cuando yo comencé la administración, y por dicha yo tenía años de estar estudiando lo que ocurría en el sistema educativo, es que la Secretaría de Educación estaba educando para el desempleo. Le doy un ejemplo sencillo. El 96% de la producción agrícola de este país es producción familiar y producción de ladera, pero toda nuestra oferta académica era para la agroindustria. Nosotros hicimos una reforma curricular bastante fuerte en el tema de educación agrícola y hoy tenemos el bachillerato agroempresarial, tenemos el bachillerato agroforestal, y ahí lo que estamos enseñando son modelos de negocios. Tenemos cajas de autoahorro, tenemos cajas rurales, tenemos 7 cooperativas, más de 1.500 productos registrados y les estamos enseñando a los niños a hacer sus propios negocios. Entonces, estos niños, como los que están viendo en las imágenes de apoyo, hoy van a laboratorios donde pueden verificar la calidad de los productos, de las materias primas. Entonces, estamos logrando llevar desde las materias primas hasta ponerlo en el anaquel. ¿Quiénes son los dueños de las ganancias de esas ventas? Eso iba. Los niños. Pero ¿cómo es esa administración? Porque aquí entra usted al tema económico y termina con muchas complicaciones, Daniel. Bueno, yo he sido cooperativista desde niño. Entonces nos acercamos a la Consucop y nos acercamos también a los entes reguladores del sector cooperativista. Y hemos hecho cajas de autoahorro, cajas rurales. Entonces nosotros hemos dado becas, pero no para que se las coman, sino le llamamos becas con propósito. 4 niños se reúnen, hacen, como decimos allá en Sabana Grande, una huaquita con ese dinero y comienzan un emprendimiento. Pagan el 6% de impuestos a la escuela para que se acostumbren a pagar impuestos, pero las ganancias son de los muchachos. Entonces, eso permite, mire qué diferencia, la retención de la matrícula en estos centros educativos que son parte de la red es casi perfecta, porque ya no van a estudiar como a una cosa solamente aspiracional porque la educación es buena, es que tiene sentido. Le doy un ejemplo, el Instituto Infanta Cristina de Borbón en la parte alta de La Paz en Yarula. Ahí tenemos una empresa, porque también hemos abierto diálogos académicos de los colegios técnicos industriales con los colegios agrícolas. Entonces el técnico Honduras, por ejemplo, en la última agroferia, que estábamos viendo algunas imágenes, llevaron un prototipo de una máquina para poder comprimir, para hacer concentrado. Otros estudiantes de informática están haciendo sistemas de riego automatizados. Otros estudiantes han hecho plataformas para la contabilidad de los productos. Entonces, por ejemplo, estos niños de Yarula tienen una empresa, un emprendimiento de gallina doble propósito, ponen huevos y cuando ya terminan su ciclo de producción, la sacrifican y venden carne de gallina. Entonces, ¿qué ocurre? Los niños de otro centro educativo que están en informática les hicieron una app para que puedan medir la productividad de huevos de las empresas y no vendan no hay, y también identifiquen cuándo las gallinas deben ir al sacrificio para volver nuevamente a cambiar la generación de gallina ponedora. Entonces eso a nosotros nos ha dado mucho sentido y nuestras escuelas de campo junto a la red ITC también hacen que los niños salgan de la escuela con esas técnicas nuevas que han aprendido y vayan a la labranza con papá y mamá y le enseñen esas técnicas nuevas. Y papá y mamá pueden ir a la escuela agrícola con sus hijos a aprender las técnicas. Bueno, aquí yo recuerdo de la implicación que se tuvo, y por cierto muy positiva, con el tema de la reforestación, a nivel de los planteamientos que se tienen con Plantatón. Ah, no, ha sido exitosísimo. Tener el compromiso, pero desde niño, del cuidado del medio ambiente, que es importantísimo. Esto lo vemos, e incluso a muchos comunicadores, Daniel, cuando nos hablaron hace un tiempo atrás de cambio climático, el concepto periodístico es que era una noticia casi sin interés, un churro. Bueno, en la red de escuelas agrícolas nos declaramos enemigos de los transgénicos, de los agroquímicos, de los pesticidas. Hoy tenemos alrededor de 48 variedades criollas de maíz y de frijol, que las estamos cuidando en nuestras escuelas, el maíz nuestro, el frijol nuestro. Estamos haciendo estudios científicos también. Estudiantes de la Escuela Agrícola de Comayagua descubrieron controladores biológicos. Pero una cosa importante es lo que ha hecho la licenciada Ana María con impulsar este tema de conservar el medio ambiente, del cuidado, del tema de Plantatón. Se ha contagiado de buena onda eso en las escuelas.
Y hoy, además de plantar árboles con plantatón, tenemos huertos escolares. Y tenemos escuelas que, además de que esa parte del huerto escolar se consume en la escuela, también en algunas escuelas están haciendo negocios con la producción agrícola que están teniendo. Y hemos impulsado mucho el tema del cooperativismo. Eso para nosotros es bastante importante. Pues la única manera de ayudar a la gente en realidad es teniendo dinero en la bolsa. ¿Y cómo se lleva el proyecto ahora que, por cierto, estamos en plena vacación del sistema educativo? Y diciembre es un mes de alto consumo, de mucha movilidad económica. ¿Se permite, por ejemplo, el uso de instalaciones educativas en vacaciones para continuar con estos proyectos, para no perder el hilo, ministro? Claro. Le doy un ejemplo. En Sabana Grande, mi pueblo, estamos terminando de construir, junto al Fondo Hondureño de Inversión Social, una planta de procesamiento. En Sabana Grande vivimos de la agricultura y de hacer rosquillas. Pero usted a las rosquilleras de mi pueblo no les va a enseñar a hacer rosquillas, ellas ya saben. Lo que hay que darles son cursos de inocuidad de alimentos, por ejemplo, de procesamiento del maíz, de envasado, de administración. Ya hicimos los primeros ensayos de cursos vacacionales, que los vamos a repetir estas vacaciones, aunque venga el proceso electoral. En el Técnico Honduras, por ejemplo, aquí en la capital, dimos curso básico de electricidad, curso básico de obra civil, junto a la Cámara de la Construcción. Dimos curso básico de refrigeración. Porque es una pena, Chendo, que las escuelas y sobre todo los colegios técnicos pasen 2 meses cerrados, todo diciembre y todo enero, y todos los fines de semana. Entonces, la diversificación de la oferta académica para nosotros es importante. Y eso también lo estamos haciendo con las normales bilingües, Chendo, porque tenemos cursos gratuitos de inglés para toda la población, desde niños de escuela hasta adultos mayores. Pueden ir a las escuelas normales bilingües, tenemos en algunas cursos nocturnos de 6 de la tarde en adelante y tenemos cursos sabatinos y dominicales completamente gratis. Es decir, que si mamá o papá asumió el reto de meter a su hijo en una escuela pública bilingüe, puede ir a recibir cursos gratuitos de inglés a nuestras escuelas normales bilingües. Eso para nosotros es importantísimo. Pero además de eso, Chendo, todo lo que hemos lanzado, el tema de la República Digital en la Secretaría de Educación, nos permite que seamos más ágiles en otras cosas. Bueno, ya vamos a tocar este tema en el próximo segmento. ¿Qué tanto se avanzó? Porque encontramos con esta transformación que ha tenido el mundo por lo digital, algunos maestros como que no arrancaban. ¿Qué herencia queda? ¿Qué pasó con los muchachos y los jóvenes y los niños? ¿Lograron entrar en ese mundo o en esa onda, como se dice ahora, de la tecnología después de la pausa? Seguimos esta noche al banquillo con el secretario de Estado en el despacho de Educación en nuestro cara a cara de hoy. ¿Qué tanto se han metido a la onda los maestros de la tecnología, de la conectividad, del despacho inmediato desde una plataforma móvil? Bueno, Ministro Esponda. Bueno, mire, en primer lugar, nosotros definimos desde el inicio del gobierno una política de impulsar la tecnología, porque los niños no necesitan meterse a la onda, como dice usted, son nativos de la tecnología. Hay que darles el equipo, a ellos sí. Es que los papás se los dan. Mire, yo no soy amigo de las pantallas hasta los 12 años. Es más, en los países europeos, o sea, y asiáticos. Entonces, con sus hijos tiene problemas. Bueno, yo no tengo hijos todavía, pero va a tener ese problema. Claro, por supuesto, pero el tema es que, por ejemplo, en Japón, en Suiza, en Finlandia, están retirando las pantallas de las escuelas hasta los 12 años. Hay un tema ahí, hay una discusión pedagógica. Pero le doy un ejemplo. Nosotros, algunos trámites que eran súper mega archi recontra engorrosos, los hemos reducido a minutos. Mire, lo más difícil que hay en la Secretaría de Educación, el trámite más difícil que hay en la Secretaría de Educación, Chendo, es reponer un título extraviado. Hay que poner abogado, pagar, llenar títulos, ir a buscar a cada centro educativo donde estudió, hacer un acta nueva. El trámite de titulación normal lleva alrededor de unos 9 meses. Nosotros ese trámite lo redujimos a 2 minutos. Usted ingresa a la página de la Secretaría de Educación, se va hasta la parte inferior donde aparece solicitud de información, un código QR, escanea, y ahí inmediatamente le va a abrir ahí está buscando el escáner. Cuando le lanza el escáner, ese por ejemplo ya es un título, este que tenemos aquí, ya es un título digital. Un título digital, y ahí lo tenemos también, lo podemos compartir. Ese es el título digital. ¿Qué ocurre con el título digital? Aquí lo tenemos, este es un título digital. Ese es el título digital. ¿Qué nos permite el título digital, Chendo? Que ese trámite engorroso que había que ir a la dirección departamental, que había que ir
a llenar unos certificados, comprar el cartón, tomarse la foto, lo hagamos de manera expedita. Aquí en la app, como usted lo puede ver, ya tenemos el título del muchacho, tenemos los datos del menor, nombre completo, número de identidad y todos los datos de dónde se graduó. Entonces, esto permite, Chendo, primero que el trámite sea altamente expedito. Ya solo se imprime aquí en cada centro educativo. Y así como este que usted tiene aquí en la mano está vacío, solo le tiene que pegar la fotografía, los timbres y solo firma el director y el secretario del centro. Entonces, si este niño pierde su título, no va a tener que ir a hacer todo ese trámite engorroso, solo va a tener que regresar. Y la validez tal cual la tiene certificada Correcto, el Estado. El Estado. Entonces nosotros ahí garantizamos que el título es real, porque arrastramos de nuestra nueva plataforma que se llama El Profe, arrastramos los datos de matrícula, los datos de las notas. Ahora, ¿desde qué año podemos hacer esto, ministro? Año 2025. Desde el 2025 Sí. ya se puede. Lo que vamos a comenzar, bueno, el próximo... Y se va a ir, bueno, no sabemos qué va a ocurrir, pero con las futuras autoridades de educación se puede dentro de la plataforma, digo yo, poco a poco ir incorporando los procesos de años anteriores, Sí. porque bueno, en el caso mío me tengo que remitir a mediados de los 80 Sí. para obtener el título, pero ahí lo mantengo. Mire, tenemos es lo que le decía, yo no destruí las cosas importantes que se habían hecho en el pasado, como el SACE, por ejemplo. Cuando apareció el SACE, todos lo odiábamos, porque era una plataforma malísima que con el tiempo se fue mejorando. Entonces, ya tenemos datos de una década atrás hacia acá. Esos datos los vamos a ir digitalizando. Bueno, la siguiente administración los tiene que ir digitalizando. Pero le quiero dar también otro dato importantísimo que tiene que ver con artística. Nosotros en la Secretaría de Educación no tenía sello editorial hasta el año 2022 con la llegada de este servidor a la Secretaría. Entonces, usted puede ingresar a Spotify y busca Sabio Valle. El sábado pasado, Chendo, lanzamos nuestra tercera producción fonográfica. Lanzamos este disco, bueno, le grabamos a la banda de los Supremos Poderes. Es la agrupación musical, más antigua del país, 100 y pico de años, y nunca había tenido disco. Y hoy ya tiene disco. Pero además de eso, siempre en la lógica de Sabio Valle, lanzamos el año 23 el Himnario Cívico Escolar. Si usted va para la escuela con los hipotes y quiere que se vayan aprendiendo los himnos, se los puede poner ahí en la radio. Y esta última producción fonográfica que lanzamos el sábado son las danzas folclóricas que se habían perdido en el país porque los audios ya estaban muy dañados. Entonces, junto a los profesores de arte de la Secretaría de Educación, hemos nuevamente grabado los discos. Y esto es gratis, esto totalmente es gratis. Si usted tiene Spotify, Amazon Music, Apple Music, y si usted es profesor de danzas, ya no tiene que andar cargando los discos, la USB, aquí los tenemos y son de consumo libre. Entonces, ¿qué ocurre, Chendo? Estas iniciativas de la Secretaría de Educación parecieran pequeñas, pero son muy significativas. Porque poder generar esta plataforma, ¿qué es lo que yo tengo en mi planificación? Nosotros le estamos dando esta data a las universidades públicas y privadas, de los títulos, por ejemplo. Entonces, las universidades, las que quieran, pueden verificar. Pueden verificar, pero además los pueden matricular en línea sin necesidad de que lleven esas montañas de papelería, que ya no tenemos ni espacio donde guardarlos en los centros educativos. Y además de eso, verificar. Pero ¿qué es lo que yo le pido a las universidades? Que los egresados de ellos nos manden los datos a nosotros para poder hacer el cruce. Entonces, promoción 2025 se debería estar graduando en el 2029 de la universidad, ¿cierto? Entonces yo voy a poder hacer el cruce y decir, tengo estos egresados de la universidad y los comparo con la promoción que se graduaron en 2025 y verifico la eficiencia terminal de las universidades. Verifico si la calidad de mis egresados realmente estaban en la competencia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en la plataforma de la Profe? Todos estos muchachos de la promoción 2025 en adelante, Chendo, ya van a tener un perfil profesional en la página de la Secretaría de Educación. Entonces Rosendo García se graduó de bachiller en Ciencias y Letras y se recibió de periodista. Esos datos que me pase la universidad, yo los voy a poder almacenar en la plataforma. Entonces una cadena internacional quiere contratar periodistas y se va a poder meter a la página de la Secretaría de Educación, poner periodistas residentes en Francisco Morazán y ahí van a aparecer los nombres de todos. Entonces vamos a hacer o estamos haciendo una especie de bolsa de profesionales, como una bolsa de empleo. Ahora, todo esto suena bien, muestra un avance,
pero si no hay presupuestos, estamos en nada. En una muy buena propuesta. Todo esto lo hicimos algunas cosas sin presupuesto, otras ya tienen, pero lo que le estoy contando, Chendo, eso ya está hecho. No, pero ¿qué para sostenerla en el tiempo? Porque habrá que ir cambiando software, dándole mayor amplitud. Sí, hay que mejorar. Mire, al ancho de banda. ¿Cuál es la recomendación puntual? Porque incluso también hacia futuro hay que pensar en mejorar para mantenerlos activos en clase, los ingresos para los docentes. Mire, Chendo, hay que hacer una ley de financiamiento del sistema educativo. Los ministros de educación vivimos peleando con los ministros de finanzas para que nos den más presupuestos y los de finanzas siempre dicen recorte, recorte. Usted escucha a la gente decir... en el presupuesto de la República siempre encontramos, en el caso de los docentes, el recordatorio del estatuto, pero esto fue hace muchos años. Claro. Hay que ir en esta dinámica evolutiva ya pensando en otros esquemas de remuneración. Sí. ¿O qué? Sí, porque mire, le doy un ejemplo. Hay que reformar el manual de puestos y salarios. Lo mismo que gana el director del Central, lo gana de una escuela unidos, de un colegio que tenga 250 estudiantes. No es posible que un director que administra 250 estudiantes y 12 profesores gane lo mismo que el del Central, que tiene 3,000 y pico de estudiantes y que administra 400 profesores. No puede ser. Eso hay que cambiarlo. Pero la ley de financiamiento que nosotros hemos trabajado debe garantizar que un porcentaje de todo el presupuesto de la Secretaría de Educación vaya a inversión para poder innovar. ¿Cómo están los números? Porque la mayor parte, y este es otro elemento, de los recursos para el área educativa es el pago de sueldos y salarios. Inversión es poca, debería ser más, porque ahí encontramos el tema del mobiliario, que ese es otro punto que nos puede llevar un programa. Pasamos de invertir el 3.7, ahora mismo estamos invirtiendo un poco más del 5 en inversión. Casi el doble. Sí, casi el doble. Pero por eso le digo, debe ser sostenido. Mire, es que la tragedia aquí es que los ministros de educación siempre nos piden que cambiemos las cosas, que refundemos el sistema, pero no nos dan recursos para hacerlo. Mire, por ejemplo, esta administración de la presidenta Castro ha pensado en los excluidos del sistema y están en los extremos. Primero, Programa Nacional de Alfabetización. Declaramos por primera vez en la historia del país Honduras libre de analfabetismo. ¿Sí? El siguiente gobierno tiene que darle mantenimiento a eso porque podemos perder el rango si superamos el 4% de analfabetismo. Lo dejamos en el 3.6. Pero si no siguen alfabetizando en la siguiente administración, vamos a subir otra vez al 5 y vamos a perder la categoría. Tenemos el bachillerato virtual, que son esos niños o son los que se vieron obligados a salir del país. Hoy tenemos estudiantes en el bachillerato virtual en México, en Estados Unidos, en el Reino de España, en Italia. Tenemos uno en Australia. Entonces, ¿qué permite eso? Que a través de la plataforma que tenemos, nuestros hermanos que se fueron al extranjero, que no culminaron su bachillerato, lo puedan terminar. Pero la siguiente administración, como usted bien lo dice, no fortalece la plataforma, no le pone interés a eso, posiblemente lo perdamos. Este año vamos a graduar la primera promoción de bachilleres virtuales en España, por ejemplo, el embajador Brevet le va a corresponder hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Garantizar que tengamos presupuesto para invertir, porque la evaluación de ERCE, cuando nos vengan los resultados, nos va a decir de dónde renquea la mesa. Y ahí vamos a tener que invertir presupuesto para mejorar las cosas. Muy bien. El secretario de Estado en el despacho de Educación, Daniel Esponda, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el secretario de Educación, Daniel Esponda. El centro de atención al pequeño, a los infantes, ¿cómo queda? Porque aquí hay una serie de factores que son fundamentales. Usted me decía lo de la merienda escolar, que cumple un papel fundamental para hacer que los niños vayan a la escuela, claro, pero con un compromiso se puede firmar un pacto hacia futuro para que el que va a la escuela también se le sirva esa comida y tenga una atención digna, Daniel. Claro, mire, este gobierno ha roto varios hitos. Y cuando yo le decía que en Honduras hay como una filosofía de la desesperanza, ¿verdad? O el ataque. Ustedes pueden ver ahí en imágenes, esa es la entrega más grande de toda la historia de equipos lúdicos para preescolar. Y algunos me dicen, ¿y por qué los estás entregando hasta ahora que termine el año? Para que el próximo gobierno, en el mes de febrero, ya los equipos estén montados. Para eso los entregamos ahora en diciembre. Y ahora en noviembre. Pero además de eso, cuando yo anuncié, que ahí está, mira, el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, que habíamos matriculado niños de 45 días,
en algunos medios de comunicación me ridiculizaron, me hicieron memes, porque la gente no coincide que la educación inicial es un derecho. Y mire, Chendo, ese es el nivel más importante del sistema educativo. Estos niños que están viendo en las imágenes de apoyo, llegan muchos de ellos a las 6:30 de la mañana, que nosotros abrimos a las 6:20. Y sus mamás o sus papás los van a recoger a las 6 de la tarde. ¿A cuido de quién quedaban antes esos niños? De una empleada doméstica que no tenía formación, ni en pedagogía ni en didáctica, al cuido de una abuelita, al cuido de un hermano o al cuido de a saber quién. Esos niños que hoy recibimos en el CAIPI, que el niño más joven que tenemos matriculado en el sistema, lo recibimos de 45 días de nacido, casi todos los niños que están ahí son hijos de locatarios. Los que no tenían con quién dejarlos en sus casas. El modelo está funcionando Perfectamente. Usted pudo ver... ¿Cuántos hay? Tenemos 68, si no me equivoco ahora mismo. La matrícula está abierta todo el año, no cierra. Porque además es educación no escolarizante. Es educación. Lo dejan por la mañana y pasan... Lo dejan de todo el día. Y pasan en la tarde. Por ejemplo, las mujeres que trabajan cerca del CAIPI, llegan su hora de lactancia, le dan pecho a los niños y se regresan a su puesto de trabajo. Las mujeres que tienen la media hora, los 40 minutos de almuerzo, se vienen de los negocios donde trabajan a almorzar con los niños y regresan al trabajo. El CAIPI está operando por el Palo de Bula en Comayagüela, donde era el viejo edificio de la Secretaría de Educación. Y usted vio en las imágenes, no tenemos absolutamente nada que envidiarle a un centro educativo privado. ¿Y sabe cuánto vale la matrícula? 0. La matrícula es completamente gratis. Y tenemos profesoras de inglés, psicólogos, ginecólogos, dentistas, psicólogos infantiles, nutricionistas. Ese modelo que nosotros hicimos ahí, ya comprobamos que funciona. ¿Cuál es el reto de la siguiente administración? Hay que llevarlo a otras ciudades del país. Cierro con usted con el tema de la relación con las organizaciones magisteriales. Bueno, usted viene de hecho de COPRUM. Sí. ¿Cómo queda estructurada para que no volvamos? Sabemos de las manifestaciones de los maestros en su momento que prácticamente pusieron de rodillas al gobierno, la administración Maduro. Algunos ya no se acuerdan, han pasado algunos años. Pero bueno, en el 2019 le ganamos con la plataforma también. ¿Y cómo queda para futuro, sobre todo por un reclamo que hacen? Deuda con el tema de las reformas al Instituto de Previsión del Magisterio, Daniel. Bueno, el gobierno cumplió su parte y envió el proyecto de reforma al Congreso. No tenemos la mayoría en el Congreso Nacional y lastimosamente por eso no se pudo aprobar, pero esta reforma que nosotros propusimos por mucho es la mejor de todas las leyes que se han propuesto para el IMPREMA. La relación con las organizaciones magisteriales ha sido muy armoniosa porque nosotros hemos sido respetuosos de la ley, Chendo. El estatuto nunca en la historia se habían pagado todos los colaterales, ni habíamos hecho audiencias públicas. Uno de mis éxitos de esa administración también fue hacer concursos en el nivel municipal, que eso es importantísimo, Chendo, porque garantizó que tuviéramos mayor democratización del tema de nombramientos. La audiencia pública ha sido muy buena. Pero en términos generales, el estilo administrativo mío, pienso yo, que ha permitido que tengamos esa buena gobernanza. No hemos tenido ni un tan solo día de huelga. La relación de los órganos de gobierno, de la Secretaría, donde son integrados con las organizaciones magisteriales, han funcionado muy bien. Aplicamos el estatuto. Pero pienso que aquí lo más importante es que los liderazgos que hoy tenemos en la Secretaría de Educación han permitido que en función de todos estos proyectos estratégicos de los que hemos conversado hoy, que hoy ya son experiencias de éxito. Aquí no venimos a contar cosas que no nos han funcionado. Hemos contado los aciertos que hemos tenido, por supuesto que hemos tenido cosas en las que no hemos acertado, pero yo estoy satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Todavía hay muchísimo camino por recorrer, por supuesto que sí. Pero pienso que nosotros hemos demostrado que se puede transformar el sistema educativo sin reprimir a los profesores e integrando a toda la comunidad educativa. Yo he trabajado con todos los alcaldes, sin importar el partido que pertenecen. Por eso hicimos concursos en el nivel municipal. He logrado trabajar con el sector privado muy bien. Yo tengo muchísimo que agradecerle a las cámaras de comercio, a los equipos del sector privado, que yo he trabajado muy bien. Le doy un ejemplo con los textileros del norte, fueron parte de los patrocinadores del coro de los 10.000, que fue una cosa espectacular en San Pedro Sula. Y el tema de la reforma en el tema curricular para agricultura también lo hemos trabajado con ellos. Así que yo la verdad que estoy
Contento, todavía hay mucho por hacer, pero vamos por buen camino. Bueno, y aquí finalizo agradeciéndole. Y es complicado porque usted es evaluador, pone notas como docente que ha sido de 1 a 100, entonces ¿cuánto se da? ¿O no se atreve? No me atrevo, es muy difícil. Pero pasa, siente que pasa. Yo creo que pasamos, que aprobamos todos, porque el éxito de la Secretaría de Educación no depende solo del ministro. Sin duda que es la cara más importante, digamos, pero si papá no acompaña y mamá no acompaña, fracasamos. Si los gobiernos locales no acompañan, fracasamos. Si no tenemos el apoyo del presidente de la República, fracasamos. Y lo más importante, si los trabajadores de la Secretaría de Educación no tienen un buen liderazgo y no están guiados hacia donde debemos de ir, tampoco vamos a acertar. Entonces yo pienso que hemos logrado hacer ese trinomio. Estudiantes, madres y padres de familia y nosotros los educadores. Yo sí estoy contento. Ministro, le agradezco, muy amable. Para servirle, Chendo, siempre un placer. Daniel Esponda con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.